para pedir dirección para la exposición de la palabra. Oremos juntos, hermanos. Te agradecemos, Señor, por las bendiciones que nos das. Y en este momento, Señor, rogamos de tu gracia para pedir dirección de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos aprender de tu palabra, Señor, y confiando también plenamente en la promesa de que no vuelve a ti vacía, sino que tiene que hacer lo que tú quieras que haga. Rogamos de tu gracia, Señor, y pedimos encarecidamente tu dirección. En Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse, estimados hermanos. Muchas de las veces, hermanos, es complicado cuando nosotros exponemos, y como dijera Pedro en una de sus epístolas, diciendo que demos buena razón de nuestra esperanza porque Dios es fiel. Como ustedes saben, somos una iglesia presbiteriana. Somos también una iglesia reformada, tomando como en cuenta, no como, sino en cuenta, la reforma del siglo XVI. Y aquí te estoy cometiendo un error también tanto cuanto tal vez de cronología, pero la reforma que hemos nosotros visualizado en el siglo XVI tuvo su gestación mínimo unos 250 años antes. Pensando en reformadores como John Wycliffe en Inglaterra, tomando en cuenta, hermanos, que la iglesia papista había prohibido la lectura al pueblo común de las Sagradas Escrituras. Y este hombre, levantado por Dios, traduce la Escritura al idioma inglés. Y no solo eso, también tiene trabajos, obviamente, de investigación y que repercutieron en muchos pensadores de aquel entonces. Estamos hablando del año 1200. Y estos hombres, hermanos, que en la gracia del Señor les dio talentos, el don de lenguas en el buen sentido, porque sabían hebreo, sabían griego. Y ellos llevaron, hermanos, a la lengua, dicho de una manera coloquial, vernácula, a su pueblo. Y obviamente, como hemos dicho ya de una manera reiterada, la palabra de Dios hace efecto. Y a lo contradictorio, en nuestros días, la palabra de Dios era predicada en las universidades, en la academia. Y otro de los personajes que quiero destacar fue otro académico checo llamado Juan Hus, que en Bohemia hizo lo propio. Predicó el Evangelio, también influenciado por la obra de Wycliffe. Y posteriormente tenemos, hermanos, también otros personajes, y quiero
pensar, como todos sabemos, a quien Dios le permitió consumar en cierta medida la primera parte de esa obra, y me refiero a Martín Lutero. Y Lutero hizo lo propio. Algunos de sus biógrafos y críticos dicen, tan solo con la obra que Lutero hizo de traducir del hebreo y del griego al idioma alemán, con eso hubiese pasado a la posteridad como un personaje distinguido. Pero Dios le permitió a este hombre avanzar para la predicación del Evangelio. Y podemos, hermanos, enumerar muchos personajes, y voy a nombrar solo uno: Erasmo de Róterdam. Él era papista, pero era filósofo también. Y hay una frase que mencionan sus biógrafos cuando estaban en búsqueda de ideas filosóficas. Y decía este hombre, bueno, tenemos escritos de muchos filósofos, y los griegos son los que dominan o predominan nuestro pensamiento hasta hoy. Y por enumerar, Sócrates, Platón, Aristóteles y de otros más. Y él decía, ¿dónde está la filosofía de Jesucristo? Y este hombre se da la tarea de investigar y de alguna manera rescatar y recopilar el Nuevo Testamento que ahora tenemos. Dios pone los medios, hermanos. Y este hombre, aunque no de credo reformado, se dio a la tarea de investigar sobre la filosofía de Cristo. ¿Y dónde está plasmada? En los evangelios y en lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Y nosotros ahora, hermanos, fieles a la palabra de Dios primero, y también con la identidad reformada, estamos estudiando, como ha dicho muchas veces ya el pastor Miguel, los cánones de Dort, que son credos confesionales que a las iglesias reformadas en el mundo nos unen. Todo aquel cristiano reformado en el mundo que se llame reformado va a reconocer siempre la autoridad de la palabra de Dios primero, y también los credos confesionales. Y no es adulación lo que voy a decir a continuación, hermanos. Pero una de las distintivas a principios que yo empezaba a escuchar las disertaciones y las predicaciones del hermano José M. Velázquez era esa: conocer, estudiar nuestros credos confesionales. Y después que empezamos nosotros a estudiarlo, nos damos cuenta de la enorme importancia que tienen en la iglesia. Y más ahora, hermanos. Yo lo he plasmado y lo voy a volver a hacer ahora. Estos documentos doctrinales, hermanos, dieron respuestas a problemas específicos en tiempo y espacio. Caso concreto, ¿por qué surgen? Y este en específico, porque había un problema que teológicamente se llama arminianismo, pelagianismo. ¿Y esto qué significa? Y a veces, sin darnos cuenta, hermanos, esto está hasta la médula en las mismas iglesias cristianas.
¿Y en qué consiste el pelagianismo y el arminianismo? En que el hombre quiere ser protagónico. El hombre quiere tener poder sobre algo, sobre la salvación. Y a veces escuchamos a predicadores: tú si quieres, acércate. Si quieres, ven. Pero lo que la Escritura dice es diferente. Dios da. Y una de las causas importantes que surge, o porque surge este documento, era eso: el pelagianismo, que en su época estaba siendo predicado primeramente de una manera muy prominente en Holanda. No era nuevo. Esto ya se había de alguna manera manifestado en el siglo IV, pero que fue retomado. Y entonces las iglesias reformadas, hermanos, se unen, y la iglesia de Holanda llama a sus hermanos teólogos, pastores de diferentes países de Europa, y dicen: vamos a reunirnos para hablar y combatir sobre el pelagianismo. Y como decimos, el pelagianismo no es otra cosa más que el ego del hombre, que quiere participar y ser protagonista en su salvación. La fracción anterior, 14, que el pastor expuso, habla sobre la gracia. La gracia que Dios da a la iglesia, a sus creyentes. Y hemos leído, hermanos, un pasaje sumamente conocido que la gran mayoría somos cristianos de años, y conocemos muy bien este pasaje y casi algunas partes de memoria sin problema. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es por vosotros, sino es un don de Dios, sino es por obras, para que nadie se gloríe. Y a veces lo repetimos mucho como periquitos, pero a veces no aterrizamos la idea central. Y muchas de las veces, hermanos, estamos hasta permeados con el pensamiento no cristiano, a manera de, a veces no sé si de broma, o realmente es un pensar. Y hablamos de alguien, decimos: le cayó el karma. ¿O no decimos así? ¿Qué es el karma? Pues es religión. Religión asiática. ¿Y en qué se resume? En que hizo algo y se le regresó. U otras cosas. Es que fulano, mira, vendió su alma al diablo, ¿no? Y muchos pensamientos de ese tipo están ahí. Y muchas de las veces los aceptamos como manera de hablar, como nuestros. Y voy a poner solo un ejemplo en la Escritura, hermanos. Algunos que critican el pensamiento calvinista, y digo el pensamiento calvinista porque, pues, en resumidas cuentas, piensan que nosotros como calvinistas hacemos mucho énfasis en la predestinación, pero no es así, hermanos. El calvinismo lo que hace mucho énfasis es en la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y muchas veces también esta palabra como que la devaluamos. A veces cuando escuchamos en los discursos de políticos, y ellos mismos se llaman
su Cámara de Diputados o senadores esta soberanía, ¿no? Y dicen algunos más allá, México es soberano. Y no es así, hermanos. Aunque querramos, pero nuestro país no es soberano, ni nuestras cámaras tampoco. Les invito, hermanos, a buscar, solo para terminar la introducción, ahí en el libro de Ezequiel 18:4, si alguien lo tiene por ahí en su Biblia, Ezequiel 18:4, y con eso terminamos la introducción, hermanos, para entrar al tema. Si alguien lo tiene a la vista, por favor, lo puede leer. Así es. Soberanía absoluta. A veces decimos nosotros, es mi vida, ¿no? Pues ¿dónde está tu factura? No, hermanos. Y esto es lo que hace énfasis el calvinismo, la soberanía de Dios. El alma del Padre es mía. El alma del Hijo es mía. Y el alma que pecare, ciertamente morirá. Simple. Con esto, hermanos, termino la introducción. Entrando pues, hermanos, ya en materia, voy a leer, hermanos, lo que el artículo 3, fracción 15, menciona de nuestros cánones de Dort, y dice de esta manera: Dios no debe a nadie esta gracia, porque ¿qué debería Él, se refiere a Dios, a quien nada le puede dar, a Él primero, para que le fuera recompensado? En efecto, ¿qué debería Dios a aquel que de sí mismo no tiene otra cosa sino pecado y mentira? Así pues, quien recibe esta gracia, solo debe a Dios por ello eterna gratitud. Y realmente se le agradece. Quien no la recibe, tampoco aprecia en lo más mínimo estas cosas espirituales y se complace a sí mismo en lo que es suyo, o bien, siendo negligente, se gloría vanamente de tener lo que no tiene. Además, a ejemplo de los apóstoles, se debe juzgar y hablar lo mejor de quienes externamente confiesan su fe y enmiendan su vida, porque lo íntimo del corazón nos es desconocido. Por lo que respecta a otros que aún no han sido llamados, se debe orar a Dios por ellos, pues es Él quien llama a las cosas que no son como si fueran, y en ninguna manera debemos envanecernos ante estos como si nosotros nos hubiésemos escogido a nosotros mismos. Eso es lo que dice nuestro credo confesional. Ahora vayamos paso por paso. La gran mayoría de nosotros, hermanos, somos creyentes de años. Recordarán algunos pasajes en los profetas, donde el Señor dice: mi mano extendida, ¿quién la hará volver? ¿Quién estorbará lo que yo hago?
¿quién va a decirme qué haces? Nadie. Dice entonces el artículo en su primer párrafo que hemos de alguna manera dividido: Dios no está obligado, hermanos, a darle su gracia a todos. Y muchas de las veces, hermanos, los arminianos dicen: porque tanto amó Dios al mundo que dio ¿qué? A su Hijo unigénito, para que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí nos enfrentamos a un problema: el concepto del mundo. Dios amó su creación, Dios ama su creación y la sostiene, pero no a todos les dio la gracia de ser hijos de Dios, sino a quienes, a los que creyeren en Jesucristo. ¿O me equivoco? Eso es lo que dice la Escritura. Decíamos en la mañana, decíamos porque el hermano profesor estaba hablando eso, el pueblo judío, y mejor dicho, el pueblo israelita, está envanecido, pensando que ellos tienen la salvación absoluta y exclusiva por ser linaje de Abraham. Y ellos sí se sienten herederos, hermanos. Ellos sí se sienten con el derecho pleno para reclamarle a Dios su salvación. Pero Dios no está obligado, hermanos. Dios dice tan solo como ejemplo en Deuteronomio, cosa que parafrasea San Pablo en Romanos: tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y voy a leer una parte de lo que dice Pablo en Romanos concretamente capítulo 11, versículos 32 al 36. Yo lo voy a leer, hermanos, si ustedes me siguen. Porque Dios ha sujetado a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y fíjense cómo termina: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Esto es soberanía, hermanos. Esto es soberanía. La gracia, hermanos, que disfrutamos de la fe en Cristo Jesús, entonces no es nuestra. Porque como dice también en el libro de Efesios, que hemos tomado como referencia, en el 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Uno de los argumentos de los arminianos es este, y hasta suena irrisorio: es que Dios vio que ibas a tener fe, por eso te llamó. ¿Y quién tiene la preeminencia ahí? El hombre. Dios, como lo sabe todo, sabía que, voy a tomar un ejemplo, que Magda iba a tener fe, entonces por eso la escogió. No, hermanos.
San Pablo dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y el mismo apóstol Pablo dice aquí en Efesios que nos llamó no porque somos, sino para que fuésemos santos. ¿Ven el cambio? Continúo, hermanos. Sigue diciendo la confesión: en efecto, ¿qué debería Dios a aquel que de sí mismo no tiene otra cosa sino pecado y mentira? Y voy a usar el testimonio que da el profeta Oseas de en su momento del hombre. Aquí está hablando del pueblo de Israel, pero es extensivo a toda la humanidad. Y fíjense bien cómo inicia Oseas en el capítulo 4 del 1 al 3. Dice así: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, el hurtar, el cometer adulterio prevalecen, y el derramar sangre tras sangre, por lo cual la tierra estará de duelo y desfallecerá todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. ¿Qué nos dice la Escritura también en Génesis 3 y en los primeros capítulos? Dios hizo al hombre bueno. Dios hizo una creación perfecta y todo lo puso bajo sus pies en el caso de Adán. Por esto también, hermanos, el enemigo atacó ¿a quién? A Adán, porque él tiene la imagen de Dios y a él lo puso Dios para administrar su creación. Y vemos en su caída que arrastró con él a la creación misma. Y los estragos los estamos pasando hasta el día de hoy. Y hemos visto, hermanos, lo que nos menciona Oseas. Nos describe milimétricamente. Ojo, y está hablando en primer lugar o en primera persona ¿a quién? A Israel, al pueblo escogido por Dios. Y lo extiende y dice a los moradores de la tierra. Y fíjense bien, hermanos, también como de manera más concreta nos describe Jeremías en su capítulo 13, versículo 23. Yo lo voy a leer, ustedes lo siguen. ¿Podrá el etíope cambiar su piel y el leopardo sus manchas? Así tampoco podéis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. ¿Dios nos debe algo? En lo más mínimo. Algunos hermanos de mi generación recordarán esta canción que hizo popular Alberto Vázquez, cuando supuestamente hace una supuesta oración pietista, ¿no? Soy tu hijo, Señor, también y lo merezco. ¿Se acuerdan de esa frase? Bueno, estoy hablando con personas de mi generación.
Ajá. El concepto que tiene el hombre de merecer las cosas. Soy hijo de Dios, entonces merezco. Señor, soy creyente, merezco. No, hermanos. ¿Usted cree? Qué bueno. ¿Usted tiene fe? Qué bueno. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Ejemplos en la Escritura, estimados hermanos, hay bastantes. Y solo voy a tomar uno más. En el mismo libro de Romanos, en su capítulo 13, su capítulo 3, menciona lo siguiente. Después de hacer un ejemplo, en el capítulo 1 de Romanos, generaliza a toda la humanidad y dice que la humanidad en su conjunto prefirió adorar a la creación antes que al Creador, ¿no? A resumidas cuentas es lo que dice el capítulo 1. Y en el capítulo 2 lo va minimizando al pueblo de Israel. Y le dice al pueblo de Israel, ¿qué te distingue a ti? Todo aquello que estás condenando en el pueblo gentil, tú lo tienes. Ajá. Dice y sigue diciendo el apóstol Pablo en su segundo capítulo, que ora a Dios para que Dios en su gracia te conceda o nos conceda el arrepentimiento. Y menciona una palabra que para mí es muy importante: longanimidad. Y me llamó mucho la atención esa palabra porque viendo diferentes significados, y uno es el más certero, decía, la longanimidad no es otra cosa más que la piedad que una persona tiene hacia otra. Cuando la descubre en algo, en un fraude, en un algo que se le dio y se le dio poder sobre eso y que defraudó, y que pudiendo hacer algo, como por ejemplo meterlo a la cárcel, no lo hace. Y esto es lo que aplica y lo que dice San Pablo al género humano. Le dice al pueblo israelita, ¿tú de qué te jactas? Si tú haces lo mismo, tú que condenas que sea de robar, ¿robas? Y empieza a enumerar otras cosas más. Y el capítulo 3 resume todo esto y dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, cuya boca está llena de maldición y de amargura, y sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿No se asemeja mucho con lo que dice Oseas? Se asemeja bastante.
nos describen milimétricamente. Continúa diciendo nuestro credo confesional: así pues, quien recibe esta gracia solo debe a Dios por ello eterna gratitud. En las salutaciones, hermanos, ¿cómo se expresa San Pablo? Gracias sean dadas a Dios. ¿Y qué más sigue diciendo? Y la paz del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿O no dice eso? Entonces nosotros ahora, como receptores de esta gracia, hermanos, debemos a Dios una gratitud grande. Y como decían en la escuela dominical, ¿qué nos distingue? ¿Qué nos ha distinguido a nosotros para ser hallados aceptos para esta gracia? Nada, nada en lo absoluto. Nada, hermanos. Porque, como hemos ya referido, el arminianismo dice, bueno, como Dios sabía que ibas a ser bueno e ibas a querer, por eso te escogió. No, hermanos, no, no. Debemos estar siempre, dice la Escritura, agradecidos por la gracia que Dios nos ha concedido. Y tenemos un ejemplo, hermanos. Lo voy a leer. En Efesios 1, del 3 al 9. Yo lo voy a leer y ustedes me siguen. Y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso y que podemos decir ahora están en Betel. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, y en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, y dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Quién lleva el primer lugar aquí, hermanos, en todo? Jesús, Dios mismo. Y sigue diciendo en el mismo libro de Efesios, que hemos leído y tomado como referencia en el capítulo 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es muy grande, hermanos, y no lo entendemos. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, y ojalá lo puedan hacer en casa, en el capítulo 1 del mismo libro de Efesios, cuando Pablo ora por la iglesia, dando gracias por ella misma, en el caso de Éfeso, dice: doy gracias a Dios por ustedes, que su testimonio ha sido grande. Pero no está la obra completada, dice. Voy
y sigo orando por Dios para que les dé el conocimiento de la obra que Jesucristo ha hecho por ustedes, dándonos a conocer el misterio. Y es tremendo, hermanos. Pero también tenemos la contraparte. Los que se dicen ateos, los que se dicen no creyentes y los apóstatas. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? De modo puedo pensar que no hay diferencia, pero sí la hay. ¿Qué es un ateo dentro de nuestra concepción? Pues simplemente es alguien que se dice no creer en Dios, ¿no? Conceptualizando a Dios como ahora, ¿no? Pero también visto desde una perspectiva más amplia, aquel que se diga ateo, pues su mismo ateísmo es su religión y lo hace religioso. Un ejemplo: cuando nosotros estudiamos desde primaria, secundaria y no se diga en nivel bachillerato y medio superior y demás, todo aquel que no acepta la conceptualización de la evolución y la teoría del Big Bang es un retrógrado. Pero si nos ponemos a analizar qué es el Big Bang, simplemente es teoría. Es más, ese es un punto de fe, porque visto desde el rasero de ellos mismos no se puede comprobar. Entonces, ¿cómo nos critican a nosotros una fe y se burlan de nosotros por la misma, cuando ellos tienen un concepto muy similar de algo que no pueden probar? A manera de ejemplo, eso sería un ateo. ¿Cuál es el apóstata? Y el ejemplo más claro lo tenemos en Judas, siendo escogido por Dios, por Jesucristo, siendo instruido por Jesucristo mismo, siendo testigo presencial de lo que denominamos ahora milagros, y a pesar de eso, apostata. Hay diferencia. Por eso es que San Pablo, hermanos, en la oración que hace de la iglesia misma, pide a Dios por ella, que la siga sustentando. Y como hemos dicho, hermanos, dice nuestro texto, además, a ejemplo de los apóstoles, se debe juzgar y hablar lo mejor de quienes externamente confiesan su fe y enmiendan su vida. ¿Qué significa, hermanos? Que entre nosotros debemos de dirigirnos con respeto y lo mejor posible. En otro lugar dice Pablo que nos honremos entre creyentes, que busquemos primero entre nosotros y después en los de afuera. Pero lamentablemente eso es contrario, lamentablemente. Pero la recomendación de la iglesia es esa, y de la Escritura: procurad la honra entre vosotros. Y en otro lugar dice San Pablo: soportaos los unos a los otros. Pero no habla de tolerancia, jamás. Esto es un soporte
que está sosteniendo ¿qué? El micrófono. Entonces por eso dice San Pablo, soportaos unos a otros, dense apoyo unos a otros. Dice, como he referido, lo voy a leer de manera rápida, Efesios 1, 15 al 19, por lo cual también, y habla Pablo, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que a Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de la fuerza de su poder. Qué tremendo. El apóstol Pablo orando como buen pastor, como buen padre en la fe, por la iglesia, en este caso de Éfeso. Continúa diciendo nuestro artículo, por lo que respecta a los otros que aún no han sido llamados, se debe orar por ellos, pues Él es quien llama las cosas que no son como si fueran, y en ninguna manera debemos envanecernos ante estos como si nosotros nos hubiésemos escogido a nosotros mismos. Hace algunos años, digo algunos, ya son bastantes, unos 20, 25 años, su servidor tuvo la oportunidad de hablar con un hermano de la iglesia metodista, y la iglesia metodista, hermanos, no es despectivo, se ha caracterizado por ser una iglesia arminiana. Y entonces un servidor también era más ignorante que ahora, y él hablábamos sobre la predestinación, que vuelvo a decir, ¿no? Muchos nos encapsulan ahí como calvinistas en la predestinación. Y decía, mira hermano, ustedes sostienen mucho que en la predestinación y demás, si fulanito va a ser salvo, ¿qué caso tiene? No le prediques. Y muchas veces, hermanos, bajo el concepto también de ignorancia, pues uno como que es movido en sus cimientos. Pero algo tenemos, hermanos, que entender. El Señor ha llamado a su iglesia a predicar. Y no sabemos si la persona a la que estamos predicando fue escogida por Dios. Y el hermano o la hermana que está dando testimonio es instrumento. Entonces, por eso debemos orar, porque esa persona, sea que seamos negligentes o que seamos obedientes, va a ser salvo, no por nosotros, sino por Dios mismo. Y puede usar otro medio, y nosotros ya incurrimos en falta. Entonces, por eso dice la Escritura que estemos pendientes de orar. Y voy a terminar, hermanos, este artículo con algunos pasajes de la Escritura que nos arrojan luz sobre lo que hemos dicho. Estamos ahora en Juan 17, del 1 al 10, y dice de esta manera: estas cosas habló Jesús alzando los ojos al cielo
y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, pues le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y sigue diciendo: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y más adelante en el 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Ven ustedes el alcance? La importancia de la predicación del Evangelio. Y no es nuestra, es un regalo de Dios, y no es por obras ni por dignidad propia, sino es una gracia dada por Dios a nosotros. Y como bien dijo al final el artículo que estamos exponiendo, no debemos vanagloriarnos, hermanos. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:7, porque ¿qué te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Tenemos pues, hermanos, esa gracia que Dios nos ha concedido. Quiera el Señor, hermanos, que nos dé la medida de comprensión de lo que el Señor nos ha dicho en su palabra, y que no es por nosotros, sino es por Dios mismo. Como hemos dicho ahí en Romanos, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. El Señor les bendiga, hermanos. Les invito a estar en pie. Te agradecemos, Señor, porque tú nos enseñas a través de tu palabra, Señor, que tu gracia, Señor, es traída a nosotros a través de la obra mediadora de Jesucristo y también de lo que en tu palabra menciona. Rogamos tengas a bien, nos hagas crecer en la misma y poder, Señor, también pues predicarla, Señor, a quienes no conocen de ti. Rogamos pues de tu gracia, Señor, y rogamos, Señor, que bendigas a tu iglesia Betel. En Cristo Jesús agradecemos tus bondades. Amén.